Estamos en vivo con más información en Noticias Globovisión Deportes. Lo prometido es deuda, le teníamos entrevista y por supuesto estamos muy bien acompañados. Estamos con Yemil Lamprea. Yemil, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Globovisión Deportes. Él es director de Fútbol Diferente, pero por supuesto que tienes muchísimas más cosas que contarnos en torno al fútbol, en torno a la teoría y en torno a la comunicación. Quisiera que nos hablaras un poco para colocar en contexto a toda Venezuela, por supuesto, de qué va Fútbol para Comunicadores. Gracias, César, por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente en esta casa de información. Fútbol para Comunicadores es enseñarle al periodista durante 15 horas académicas, distribuido en 3 días, a ver el fútbol desde el entrenamiento, desde la táctica, las dimensiones del fútbol, la parte psicológica, la parte del gesto técnico, la parte fisiológica del jugador. Un grupo de conceptos y de aspectos importantes para que pueda entender el fútbol y lo vea comunicacionalmente diferente e informe de manera veraz, correcta de lo que está pasando dentro del campo de juego. ¿Cómo se hace, no? También para explicarle a un comunicador, para hablarle de fútbol principalmente, puede ser alguien que no tenga idea o esté en cero en lo que tiene que ver el fútbol. ¿Cómo se comienza a instruir a alguien que venga con esas condiciones? César, el curso es progresivo y desde el punto de vista pedagógico, que yo soy pedagogo universitario, está estructurado para empezar desde cero e ir en ascenso en cuanto a la dificultad cognitiva del periodista. Empezamos con las estructuras del fútbol, luego vemos principios y conceptos del fútbol y el tercer día, que es el más complejo, vemos interpretación e estadística del fútbol en cuanto al análisis del partido como tal. Pero el primer día y el segundo día los va a necesitar para que el tercer día lo pueda comprender desde los conceptos, desde los fundamentos del fútbol. ¿Cómo hace usted para quizás fundamentar todo el fútbol? Porque muchas personas creerán, y el que lo ve, un fanático común, el que lo observe, dirá que el fútbol simplemente es mero entretenimiento, pero tiene muchísima teoría. ¿Cómo ha hecho usted en todos estos años que, por supuesto, ha estado dando esta clase, ha estado dando cátedra de lo que es el fútbol, para implementar métodos conceptuales para explicarle a un comunicador? Mira, el fútbol está escrito, César. Lo que hay es que estudiarlo. El problema de una gran parte del periodismo es que solamente se quedaron con el título de la universidad y quieren hablar de fútbol. Claro. Y resulta que para hablar de fútbol hay que especializarse en fútbol. ¿Cómo lo he estructurado? Sistema de juego, modelo de juego, el ciclo del juego, fase ofensiva, fase defensiva, principio, fundamentos, análisis de transiciones, organizaciones, está todo estructurado. Es como estudiar matemáticas. Claro. Si tú quieres resolver un problema complejo de matemáticas, tú te tienes que saber las 4 operaciones del fútbol, de la matemática. Por supuesto. Para tú hablar de fútbol con propiedad, con argumentación, tienes que estudiar el fútbol y las estructuras están ahí. Ahí es que leerlo y poderlo comprender y podérselo llevar al espectador. ¿A dónde va ahora, no? El fútbol para comunicadores. ¿Cuál es ese próximo paso que tienen para dar esta cátedra aquí en Venezuela? Mira, vamos a estar en Academia Puerto Cabello en cuanto a la estructura deportiva para todo lo que es el periodismo y la gente que se quiera sumar desde Valencia. El 15, 16 y 17 de octubre vamos a estar en las 3 mañanas desde las 9 hasta la 1 de la tarde dictándoles el taller Fútbol para Comunicadores y en simultáneo en la tercera semana de este mes estamos publicando la guía digital para todos los periodistas para el estudio comentado, explicativo del fútbol. ¿Con qué se van a encontrar en esa guía? Con todo lo que refiere al trabajo periodístico en cuanto al análisis, interpretación, transiciones, estructuras de juego, la filosofía del entrenador, el recurso del futbolista, que es la metodología activa. El fútbol es muy complejo, César, y hay que estudiarlo definitivamente. Por supuesto que sí. Bueno, también hablo desde mi punto de vista, soy una persona que consume bastante fútbol. Me imagino que en sus clases también recibe a personas que están en el mundo del fútbol, pero quizás no tengan esa capacidad para plasmarlo de manera comunicativa. Puede ser en una cámara, puede ser como narrador, comentarista. Este tipo de cosas también la van a ver en esta vez. Sí, al final, en el tercer día, vemos cómo preguntar en los medios de comunicación y sobre todo en las ruedas de prensa. Porque generalmente, si tú no estás bien estructurado desde la pregunta del comunicador, realmente se pierde el tiempo de la pregunta. A veces el entrevistado, el comunicador, quiere dar a entender que sabe mucho de fútbol y dentro de la pregunta está dando la respuesta. O simplemente hay una pregunta de 45, un minuto de tiempo que es muy larga. Entonces, estructurar la pregunta, unido a lo que se vio en el campo de juego, con jugadores que saben de fútbol, con el técnico que es el que más sabe,
hay que saberlo hacer también y está estructurado en el tercer día de clase. Ya hablando de la parte táctica, sabemos que el fútbol se compone por muchísimos aspectos. Estábamos hablando fuera de cámara que está el aspecto psicológico, también el aspecto de la táctica, que me parece muy importante. Cómo quizás en un fútbol que evoluciona todo el tiempo, estamos hablando que quizás en 3 meses ya el fútbol no es el mismo que el que conocíamos, cómo hacer para que el estudiante, para el que vea este curso, mantenga después de ver el curso o seguir viendo el fútbol de esa manera y seguir estudiándolo como usted lo enseñó. Mira, César, la táctica es la dimensión del fútbol, son 4 dimensiones, físico, psicológico, técnico y táctica, es lo más importante en el fútbol. Y hay que partir estudiando el espacio y el movimiento del jugador. Cuando tú tienes claridad cognitiva en cómo son los espacios, los estímulos de los espacios en el fútbol y el movimiento del jugador estructurado en la parte posicional, puede entender cualquier partido de fútbol unido a la táctica. Ahora tiene que cuáles son las estructuras, cuáles son los movimientos del juego, cómo se mueve el lateral izquierdo, el lateral derecho, los centrales, los mediocampo, cuáles son las responsabilidades de cada uno en lo individual y en lo colectivo. Por eso te digo que es muy complejo, pero claro, la táctica tiene que ver con el estudio del espacio y el movimiento del jugador. Cuando tú entiendes eso, puede ser cualquier táctica, la puedes interpretar y llevarla al análisis sin problema. Bueno, Yemil, ya el tiempo de televisión es bastante corto, pero quisiera que a toda Venezuela le invitara primeramente a este curso. Sabemos que van a estar en Valencia, pero ¿dónde los pueden contactar si de alguna manera se quieren inscribir? Y también números de contacto y redes sociales. Gracias, César. Bien, se pueden escribir a través del 0414-218-0804 y mis redes sociales en Instagram, @futbol.diferente, que es mi empresa desde la alusión del fútbol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas de Globovisión están abiertas para que, por supuesto, nos cuente cómo le fue en esta edición. Y, por supuesto, nosotros de esta forma tenemos que hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Deportes. La invitación a que no se despeguen. En la próxima parte les tenemos más información.